Hola chicas, ¿cómo están? Pasemos. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Marce, Doralí, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Sí? ¿Descansaron? Todo tranquilo. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, la clase de hoy va a ser continuación de la que tuvimos la semana pasada, de la teoría, ¿se acuerdan? ¿Tipos de suturas? Sí. Perfecto. Ok. Vení, Marce, acercate, hacete amiga. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Se acuerdan lo que era una sutura? ¿Se acuerdan que la definimos? ¿Sí? Sí. ¿No? Bueno, ¿qué era una sutura? Es un filamento que se usa para suturar las heridas. Si quieren pueden anotar, si es que no lo anotaron en la clase anterior. Se usa para suturar las heridas, para ligar vasos y también para mantener unidos los tejidos. Por ejemplo, cuando se hacen implantes, cuando se colocan los implantes, ¿sí? Perfecto, básicamente es eso. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver la clasificación de las suturas, ¿sí? Y una de ellas es según su origen. ¿Qué es lo que vamos a tener? Suturas, que son las que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Que ya enseguida las van a poder ver mejor. Tenemos suturas de origen natural y las sintéticas. ¿Se acuerdan algo de eso? Sí, que las naturales podían venir de animales. Perfecto, Doralí, muy bien. ¿Vos, Marcela, te acordás de algo? Sí, que las sintéticas eran fabricadas. El origen era de fábrica, perfecto, muy bien. Dentro de las naturales las vamos a identificar como los catgut, se llaman así, ¿sí? Y estas son naturales, ¿por qué? Porque se hacen con el intestino de la oveja, ¿sí? Después se las lleva a fábrica, se las procesa y terminan ya industrializadas. Y las sintéticas son las que se originan, como decíamos, en fábrica, ¿sí? Después de esto, ¿qué vamos a tener? Estos catgut pueden ser simples y cromados. ¿Qué significa? Que los simples se absorben en poco tiempo. ¿Se acuerdan en cuánto más o menos? 7 días. Muy bien, perfecto. ¿Y los cromados quedarán en qué tiempo? 14 o 15 días más o menos. Bien, muy bien. Y estas, las industriales, se absorben, no exactamente, pero más o menos cuánto. A partir de los 21 días, los 30 días. Exactamente, muy bien, a partir del mes más o menos. Y de ahí ya, de acuerdo al tipo de sutura, puede ser más días o 30 días. ¿Sí? ¿Qué más? Y tenemos estos son los catgut, estos se llaman Vicryl y estos son PDS. ¿Sí? En estos también podemos encontrar que son monofilamento y multifilamento. ¿Se acuerdan algo de eso? Eran, creo que los monofilamentos que tenían una sola hebra. Bien, ¿y los multi? ¿Qué les? Y los multi son varios filamentos que van a ser una sola. Perfecto, muy bien, exactamente. Y los identificamos también por los colores, que las fábricas son las que le dan un color universal. Por ejemplo, van a ver que los catgut son los amarillitos, los cromados marrones, estos son lilas, violetas, y puede haber una variación y pueden ser los marrones, pero generalmente el estándar es de este color violeta, ¿sí? Y los PDS en gris. Perfecto. ¿Qué más? Después tenemos las no absorbibles, ¿sí? Las no absorbibles también son monofilamento y multifilamento. ¿Qué tenemos acá? Como habíamos dicho acá, naturales y sintéticas. Las naturales están compuestas por los linos, ¿sí? Se hacen con el lino vegetal y esto en fábrica también se los trenza y nos quedan los linos, que van a ser también de distintos grosores. Pueden ser un lino 100, 60, 40 y 20. Esas son las naturales y también dentro de las naturales está la seda. ¿Sí? Esto es el natural y sintético, sería todo el resto. ¿Qué tenemos? Mononylon, prolene, tenemos las tanzas, que la tanza son de pescado. ¿Sí? Acá tenemos los linos que ya están empaquetados, que es lo mismo que esto. Y tenemos otro tipo de suturas también, las no absorbibles, que son los hilos para las cirugías de tórax. ¿Sí? Tenemos las agraferas, que estas son clip.
que se las utiliza para afrontar los bordes de las heridas, ¿sí? Eso es más o menos, ¿sí?, lo básico para que arranquemos la clase. Ahora, ¿qué es lo que ven ustedes acá? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué más quieren saber? Algo que salta a la vista, lo primero que ven. Profe, Sí. acá como tiene muchos números, pero ¿qué es lo que significa el número, el que está más grande? Perfecto, acá van a ver, si quieren agarrarlas pueden, empecemos a familiarizarnos con las suturas. Perfecto, ¿qué es lo que vamos a ver? A simple vista tenemos toda la información que nos da la fábrica sobre la sutura. Vamos a ver que acá el numerito grande de arriba nos dice el calibre de la sutura, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Acá tenemos, por ejemplo, un 3 ceros y acá tenemos un 1. El número a medida que es más grande es más grueso. Perfecto, muy bien, Noralí. Marcela, y si es más, tenemos un numerito más chico, que son más quiere decir finas. más fina, perfecto. Bien, ¿qué otro dato pueden ver ahí? ¿Qué más les llama la atención? ¿Qué es lo que ven? Acá, por ejemplo, este se llama prolene y este se llama polipropileno. Perfecto, esas son las marcas comerciales. Esta sutura se llama prolene, pero acá vemos que dice propilene, Ajá. pero es la marca comercial, ¿sí? La base o sea, la composición química de base es la misma, ¿sí? Ajá, que sería, porque si todos al final dicen polipropileno azul. Perfecto, sí. Eso sería el componente de nuestra sutura, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué es lo que vemos también? Hay unos dibujitos ahí ¿qué me podrían decir? Marcela, ¿qué me podrías decir de este dibujito? ¿Qué creen que es? Que si hablamos de sutura, eso sería la aguja, ¿sí? Ah. Esto es la aguja que nos está diciendo, nos muestra el tamaño. No siempre por ahí es exacto, pero más o menos nos muestra si es una aguja grande, una aguja pequeña. Van a ver que los tamaños de las agujas varían, ¿sí? Sí. Bueno, entonces eso nos puede mostrar y van a ver que hay suturas que no tienen, o sea, el blister no nos muestra el tamaño de la aguja, ¿sí? Por ejemplo, acá esta no tiene, ¿sí? Pero nos detalla, como están viendo ahí, nos dice aguja triangular y nos dice la medida, ¿sí? Lo dice con palabras, no con dibujitos. Ah, bien. Sí, perfecto. Y las suturas pueden venir algunas con agujas, que tiene el nombre ahí que nos dice, o sin aguja. ¿Qué quiere decir? Si yo les digo traumáticas y atraumáticas, ¿cuál creen que son? Y las traumáticas son las que nosotros le tenemos que poner la aguja. Como esta. Perfecto, muy bien. Marcela, ¿y las otras? Son las que vienen con la aguja incorporada. Perfecto. ¿Y por qué sería traumático? ¿Qué les atraumático sin trauma? ¿Qué lo Porque si no le va a dejar, digamos, el espacio cruento de la aguja que nosotros le vamos a poner. Perfecto, exactamente. Por ahí son tejidos muy delicados que necesitan que haya el menor trauma posible, ¿sí?, en el tejido. Entonces, ¿qué va a hacer la aguja? Tiene un calibre muy similar al de la hebra. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos ver ahí? ¿Qué otra cosa leen? A ver qué dice. Acá tiene como mucho y dice medio círculo redonda 35 mm. Perfecto. ¿Eso qué es lo que nos dice? El diámetro de la aguja, y si es de medio círculo, quiere decir que la aguja va a ser así, ¿sí? Va a ser bien cerradita. Ajá. Un cuarto de círculo quiere decir que va a ser la mitad de ese medio círculo, ¿sí? Entonces eso es lo que nos quiere decir. Tenemos los largos, van a ver ahí, por ejemplo, en el mío dice 17 milímetros. Van a ver también que ahí tiene Profesora, otro, sí, disculpe, este tiene un dibujo acá diferente. sí, eso que es lo que nos indica si la aguja es triangular o redonda. No todos lo tienen, no todos lo tienen, pero si no dice el número, si no tiene el dibujito, lo dice con palabras, ¿sí? Sí, esta también tiene un triangulito. Perfecto. Bueno, más o menos eso
eso es lo básico que vamos a aprender hoy. Un detalle que estaba faltando y muy importante, es la fecha de vencimiento de la sutura. ¿Sí? Ajá. ¿Qué pasaría si yo, por pasar rápido una sutura, no me fijo, no veo y se la doy al instrumentador y no corroboro eso? ¿Qué puede pasar? Le podemos ocasionar daño. Claro, Paciente. porque es una sutura que está vencida, que no está cumpliendo con las características sí que necesitamos y esperamos de una sutura. Quizás pierde tensión, pierde por ejemplo, las que son las absorbibles, se van a absorber en un tiempo menor al que nosotros necesitamos. Sí, vamos a estar confiados de que sí, tengo un mes todavía para que se absorba, pero como estaba vencida, quizás a los 15 días se absorbe y se nos puede abrir la herida, podemos provocar un daño realmente al paciente. ¿Sí? Así que bueno, esas son más o menos lo básico que vamos a ver de las suturas. Son muchas, pero de a poquito vamos a ir comenzando a conocerlas, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece si ahora entramos en contacto con la sutura, ya no así por afuera, sino que para que veamos cuál es una sintética, una natural, cómo se siente al tacto, cómo las identificamos, ¿les parece? Bueno, ¿Sí? Ahora pasamos por allá, al otro sector. Y tenemos aquí. Acérquense, nos hagamos amigos. Vengan para aquí. Bueno, acá van a ver, vení Marcela, olviden su mate. Tenemos acá las suturas. Si quieren pueden ir escribiendo, agarren, vayan tocando, van viendo cómo son, cómo se sienten. Las pueden abrir, están para abrirlas. Así se van viendo ya cómo son. Esas cuáles son. profe, esta tiene un líquido. Sí, eso es alcohol, que es el medio de conservación, porque esas, como dijimos, son las naturales. Y son, claro, son con intestino de la oveja, entonces esas se descomponen. ¿Sí? El medio de conservación es el alcohol, por eso van a ver que tiene un líquido y las otras no. ¿Sí? Porque estas son sintéticas, no necesitan conservantes. Bien, y estas no las tenemos que agarrar con la mano. No. ¿Esos qué van a hacer? ¿Qué es lo que ustedes ven acá? Tenemos en dónde se montan los hilos, las agujas. Los En los portaagujas, perfecto. Ustedes tienen ahí sus portaagujas. Sí, van a agarrar cualquiera. ¿Alguna vez ya manipularon los portaagujas, los conocieron, los vieron? El gabinete. Perfecto, muy bien. Más o menos ya sabemos cuáles son los portaagujas y qué es lo que vamos a hacer. Si les parece, tenemos acá, vamos a ver cómo los montamos. ¿Sí? Esas agujas que conocimos recién, ustedes tienen ahí. Esas en particular, lo que tienen, vamos a hacer cuenta que ya estamos estériles, ¿sí? Estas tienen un paquetito adentro, que lo que tenemos que hacer es sacar la sutura de ese paquetito. Retiramos, con una mano agarramos la sutura y el otro la bolsita. Exactamente, dejamos ahí. Bien, ya tenemos ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Apenas abrimos, no, eso ahí se nos va a enredar todo el hilo. Volverlo, siempre nosotros lo sacamos desde el paquetito, ¿sí? ¿Tenemos todos ahí? Sí. Perfecto. Si estas, van a ver que tiene una muequita ahí, estiramos y asoma nuestra sutura con la y ¿sí? hace como esto. Perfecto, exactamente. Ahí Dejamos está. a la vista la sutura. Una vez que tenemos, sí, porque ahí está mejor. Una vez que tenemos ya a la vista nuestra aguja, con el porta la agarramos. A veces puede ser que no esté tal cual como nosotros queremos ubicarlo en el porta. La agarramos de donde, claro, tratamos de agarrarlo del extremo que esté pegado a la sutura, al hilo, y lo sacamos. Y estiramos. ¿Sí? Ahí pueden ver cómo son las hebras. Perfecto. Ahí tenemos nuestra aguja, ya montada en el portaagujas. Ahí van a ver ustedes, ven cómo se les hace el rulito. Sí. Eso sería sacarle la memoria cuando hacemos esto, agarramos y estiramos. Ustedes sienten lo que es. Nosotros tenemos con Marcela la sintética y esta que tiene Noralí es la... ¿Cuál es Noralí la otra? La natural. Perfecto. ¿Sentimos la diferencia lo que es
sintético. Toque, toque. Esta Toque, también es ve la aclarada. diferencia, perfecto. A ver. Ustedes la ven, esta sintética brilla, en este caso es un mononylon, este es un cádmico simple. ¿Pueden ver los grosores? Sí. Fíjense el número que dice su sutura. El número. La mía dice 2 ceros. Esta dice 3 ceros. Quiere decir que la mía es un poco más fina que la de este profe. Perfecto. Entonces ustedes van a ver, si quieren comparemos los grosores. Ahí está súper grueso. Claro, eso sí. Ven esta y estas que serían parecidas, triple cero, doble cero. ¿Sí? ¿Cuál sería la más gruesa? ¿El número? ¿2 ceros o 3 ceros? 2 ceros. Perfecto, muy bien, Marcela. Muy bien. ¿Sí? ¿Habían tocado alguna vez una sutura? ¿No? Bueno, esta es la primera vez, así van a sentir, con guantes se siente diferente, pero ya más o menos las conocen, porque a veces cuando les toque estar en la mesa, los van a ver quizás ahí y no lo van a identificar. No tenemos una referencia si es que por ahí está manchado el... Exacto, porque si ponemos esas dos parecen igual. Claro, a la simple vista, si no estamos entrenados todavía, podemos confundir, ¿sí? Por eso es lo bueno que ustedes cuando vayan a ver las suturas, vean el número que dice el blister y el calibre, ¿sí? Si quieren después nos pueden seguir mirando, pueden practicar cómo se monta la aguja, cómo sacarla, ya vimos cómo se saca el blister, cómo las montamos, ¿sí? Y podemos tocar la textura, a ver si se enrollan mucho o no, cómo le sacamos la memoria, ¿sí? Pero bueno, lo importante de esta clase era que puedan ver cómo se clasifican las suturas, cómo son, que puedan verlas, que puedan conocer cómo viene el blister, cómo está rotulado, cómo viene de fábrica, la numeración, los tipos de agujas, si vienen con aguja o no. Los vencimientos. Exactamente, un tema muy importante. Así que, ¿tienen alguna duda? ¿Qué les pareció la clase? Profe, son muchas, pero lo que sí he visto cuando fuimos a la práctica es que, como dice, los colores ayudan a diferenciarlo, y aparte las chicas, ya las instrumentadoras, ya las tienen clasificadas en sus cajoncitos. Entonces, claro, es como más que ellas fácil. lo sacan fácilmente, buscan. Eso es lo que va a pasar. Ahora hay como una diversidad muy grande de suturas. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que... son muchas, pero no en todos los lugares usan todas. Por ahí en el sector privado, donde hay más posibilidad de comprar, se compran muchas marcas, muchas variedades, pero en la parte pública a veces es muy reducido, se va a lo básico, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes conozcan todo lo que existe o la gran variedad para que cuando les toque ir a las prácticas hospitalarias, ustedes puedan elegir y adaptarse a las normativas del servicio, ¿sí? A lo que ellos les están ofreciendo con lo que se puede trabajar. ¿Sí? Pero no se preocupen, eso con el tiempo lo van aprendiendo, de a poquito, son muchos números, o sea, ver un... Sí, es mucho. Claro, aprender el tamaño de una hoja por un código puede parecer muy difícil, pero eso en la práctica ya van a ver que se hace más sencillo, que quizás a veces no siempre por el código, sino ya por el tamaño de la aguja, por 13 centímetros o 16, ya lo van a sacar, ¿sí? Así que bueno, espero que haya sido productiva la clase, que les haya gustado. ¿Qué nos queda? Para la clase que viene vamos a unir la parte teórica, o sea, ya ustedes tuvieron la parte teórica más la práctica de hoy y lo van a estudiar porque vamos a hacer una prueba, ¿sí? La semana que viene vamos a ver qué les ha quedado, qué aprendieron, ¿sí? Y en base a eso, bueno, ya iremos con las clases siguientes, ¿sí? ¿Les parece? Sí, Así que bueno, nos vemos la clase que viene, a estudiar. bueno, profe. Muchas Nos gracias. vemos, chicas. Muy bueno.